Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy pues vamos a estar revisando varias cosas. Una de ellas pues es una duda que plantearon la vez pasada, que es sobre ecuaciones exactas, y quiero ver un par de ejemplos más de problemas con modelitos, ¿no? Eh, y en ecuaciones exactas pues vamos a revisitar rápidamente, lo más rápidamente posible, el rollo de este trayectorias ortogonales, ¿no? Eh, la idea de esto, además de contestar unas dudas que plantearon la vez pasada, pues es un poco ir pegando algunas cosas que parecían que podían quedar como cabos sueltos, pero que realmente no lo son tanto, ¿no? Entonces, ya sin más, vámonos rápido al pizarrón y vamos a trabajar. Bien, entonces quedamos que tenían cierta forma las ecuaciones exactas, ¿no? Y lo que buscábamos era que se vieran como una derivada total. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que estamos buscando, es decir, teníamos una cosa del estilo, una función que depende de x y y, más una función que también depende de, o si quieren, de x y t, como sea, de x y y, por la derivada de y respecto de x igual a 0. O bien que la derivada de y respecto de x es igual a m xy n xy, ¿no? Entonces podemos encontrarnos una cosa de esta forma, y si la escribimos así, bien la podríamos escribir como m de x más m de y igual a 0. Esta es, en la mayoría de los libros, esta es la notación que se utiliza. Digo, de momento para nosotros no es más que la pura notación, pero hay que ser cuidadoso con cómo hacemos el tratamiento de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de ecuaciones, ¿no? Ahora, si se fijan, partiendo de esta, ¿no? Si suponemos que pues y es la función que estamos buscando, es una función que depende de la variable x, entonces si pudiéramos encontrar una phi de x y y tal que la parcial de phi respecto de x fuera m y la parcial de phi respecto de y fuera n, entonces lo que tendríamos en esta expresión de aquí es que la derivada respecto de y de la phi de xy, ¿no? Es decir, es phi parcial
respecto de y, de x, más phi parcial respecto de y, de x está. La derivada de esta respecto de x es la parcial de phi respecto de x más la parcial de phi respecto de y por, ¿no?, aplicando regla de la cadena, de x de y, ¿no? Y entonces lo que tenemos, ¿no?, es que la derivada respecto de x de la phi es 0, y entonces la phi, que en el fondo pues es una función que nomás depende de x, pues es una constante, ¿no? Ok, y a partir de allí pues es integrable, ¿no?, respecto de x, ¿no? Integramos esta de aquí respecto de x y tenemos una constante. Ok. En el fondo, lo que estamos diciendo es que si tenemos una función de este tipo, entonces las curvas de nivel de la función phi son las soluciones de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nos garantiza la existencia de una función así, ¿no? Pues tendríamos que pedirle algunas cosas a las funciones m y n. Pero primero quiero hacer un ejemplo rápido, ¿no? Tenemos esta ecuación que pues es un divertimento matemático porque no representa absolutamente nada. Que bien esta la podríamos tener escrita como menos 2x y cúbica sobre 3x cuadrada y cuadrada, ¿no? De esta la podemos escribir de esta forma, igual a 0. Y si se fijan, o sea, lo que queremos es una función que esta sea la parcial respecto de x y esta sea la parcial respecto de y. Y ahí están completamente cantadas como la siguiente función. ¿No? Es bastante sencillo. Lo que tenemos es esto, y entonces las soluciones de esta cosa pues son x cuadrada y cuadrada igual a constante, o bien que y de x, acá podemos escribir explícitamente la y de x, pues es igual acá a una k con tilde por x a la menos 2 tercios, ¿no? O sea, realmente es bastante sencillo cuando la cosa esta se deja. Entonces, ¿cómo saber eso? Pues hay una proposición. Un resultadito que lo que dice es que una ecuación si m, n, la parcial de m respecto de x y la parcial de n respecto de, esta respecto de y esta respecto de x son continuas, al menos continuas, lo que obliga a m y a n ser C1, en un intervalo o en un abiertito, ¿no? En un abierto. Entonces, m de xy más n
de xy por la derivada de y respecto de x es exacta, es decir, existe una función tal que esta es su parcial respecto de x y este es su parcial respecto de y, si y solo si m de y, m parcial respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, ¿no? Si esto pasa, es decir, si son la misma función sobre el intervalo, sobre el abierto que estamos preguntándonos, entonces es fácil ver que se tiene que cumplir esta cosa de acá, ¿no? Básicamente es integrar esta respecto de x. Tienes una función que depende de x y que tiene que ser a huevo esta, la integral de esta respecto de x. Entonces ya tenemos cantado esta cosa de aquí, ¿no? Ahora al revés, supongamos que es exacta, ¿no? Es decir, a ver, si tenemos esta igualdad, ¿no? Una prueba rápida, y lo que tenemos que hacer es encontrar la función para la cual esta es la parcial, ¿no? De hecho, sirve para los dos lados, ¿no? Vamos a tomar g de xy igual a la integral de lo que sea, ¿no? De alguna cosa, de algún x0 a x, de m respecto de y más una h de y. Ahora, no, este de aquí, m la vamos a integrar respecto al a la primera componente. Ahora sí, m de xy de xy más una h de y, ¿no? Luego, ¿quién es la parcial de g respecto de x? Pues es parcial respecto de x, perdón, de y, parcial de y de esta integral más h' de y, que es una función que quién sabe quién es, ¿no? Esto de aquí, como tenemos suficientes condiciones de continuidad, podemos intercambiar la integral y la parcial. Entonces tenemos parcial de m respecto de y, que depende de xy y y, de xy, más h' de y. Y si derivamos g, pero esto de aquí significa que esto es la parcial de x de, perdón, la integral hasta x de la parcial esta y esto es pues n más esa h' de y. Entonces lo que nosotros quisiéramos ver es que esta h se anula. Y hacemos lo mismo para la m. Y básicamente hacemos variaciones para ver que la diferencia entre gy y n y entre gx, parcial de g respecto de x, es 0, ¿no?
Ahora, si es exacta, pues es justo la cuenta que hicimos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a comentar algo de esto. Digo, hasta este momento la h es arbitraria y podemos escribir la h como otra cosa, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener es esta ecuación. ¿No? Y por otro lado vamos a tener una función que depende de x, cuya derivada es gx menos n, ¿no? Y el reto es cómo justificamos que estos se anulan y en dónde, ¿no? O sea, hay que ver que se anulan en el intervalo. Entonces lo que quiero dejarles como un, y ahorita se los voy a recordar, es a completar esa prueba. De todas formas, si viéramos que no muchos pudieron con esa prueba, pues la resolvemos nosotros, ¿no? Entonces esta es la primera parte. ¿Cómo se justifica esta cosa de aquí? Tiene que ver con la continuidad de las soluciones, pero hay que hacer ahí una truculencia. Ok. Ahora, a veces a esa función phi se le llama un potencial. ¿No? En física le llaman genéricamente potenciales. Pues esos son de interés en varias áreas de física, y mucho tiempo se utilizó en todo lo de sistemas complejos, muy al principio de cuando se empezaron a formular un montón de cosas en sistemas complejos, ¿no? Entonces lo que tenemos con una función de potencial es que pues esto, ¿no? Que nos interesan estas curvas de nivel, ¿no? Igual a una k constante. Y resulta que si tenemos un potencial, el trabajo que realiza alguna fuerza allí, o sea, la fuerza está actuando sobre la familia ortogonal a ese potencial, ¿no? Entonces, si tenemos un potencial, nos interesa también conocer la familia ortogonal. Y la familia ortogonal, si este potencial pues está relacionado con, digamos, phi parcial respecto de x más phi parcial respecto de y igual a 0, la familia ortogonal va a venir dada por la phi parcial respecto de y con el otro signo de x más phi parcial respecto de x de y igual a 0, ¿no? Esta es la ortogonal a las curvas equipotenciales, ¿no? A las curvas del nivel de nuestra función potencial. Entonces, la segunda parte del reto, que es más sencilla una vez que ya prueban esto, es que prueben que esta ecuación de acá, que esta de aquí, suponiendo que phi es potencial, decir que phi es está relacionada con esta ecuación exacta. Entonces esta es exacta.
si phi segunda parcial respecto de x más la segunda parcial respecto de y se anula, es decir, si la phi era armónica, ¿no? Ok. Para ver que este es el potencial, basta escribir la de y respecto de x, ¿no? Y ver que forma, la que está aquí forma un ángulo ortogonal contra esta, ¿no? Es una cuenta que ya hicimos la vez pasada y que es fácil de recordar, ¿no? Entonces, en los últimos minutos que nos quedan, quiero hacer unos ejemplos que me han estado faltando. En general podemos pensar que es la misma ecuación, pero los dos ejemplos son distintos. Una ya la presenté, ¿no? Es pensemos que es un modelo de poblaciones. Entonces la población va a crecer a tasa constante, pero no todo el tiempo, sino que va a empezar a decrecer porque los individuos se están estorbando y porque el sistema está ejerciendo una presión sobre el crecimiento de la población. Esta acá, pues la alfa es una tasa de crecimiento, es positiva, y la k es otro número positivo que se llama la capacidad de carga. Y la capacidad de carga mide cuántos individuos puede soportar el sistema. Ya vimos la otra vez cómo se ve el diagrama de flechitas de esta ecuación de acá. Lo vimos someramente, pero ya lo vimos. ¿Cómo podemos resolverla? Pues es separable, ¿no? Esta es bien separable. De hecho, de este lado no hay nada que dependa de t. Entonces esta es la misma ecuación que dx sobre alfa x integral, ¿no? 1 menos x sobre k. Es decir, es la integral de alfa x por 1 menos x sobre k respecto de x es igual a la integral de la constante 1 respecto de t, ¿no? Entonces esta integral pues va a ser t más una constante c0. Entonces, ¿cómo resolvemos esta? Por fracciones parciales. Pensamos que esta la podemos escribir como a sobre alfa x más b sobre 1 menos x sobre k, todo eso respecto de x, y esta de aquí implica que 1 es igual a por 1 menos x sobre k más b por alfa x. Y esto significa que a más alfa b menos a sobre k por x es 1, pero entonces eso significa que a es 1 y que alfa b menos a sobre k pues es 0, ¿no? Y esto significa que b es igual a alfa sobre k, ¿no? 1, perdón, sobre alfa por k. Entonces, hacemos, si se ve acá abajo.
Entonces sustituimos y tenemos la integral de 1 sobre alfa x respecto de x más la integral de alfa k sobre alfa k sobre 1 menos xk. Ok. Entonces esta de aquí es el logaritmo de pues 1 sobre alfa por el logaritmo de x y este es 1 sobre más 1 sobre alfa k por el logaritmo de 1 menos x sobre k. Entonces, cuando derivamos este es 1 sobre 1 menos x sobre k. De hecho, es así. 1 sobre alfa por el logaritmo de 1 ¿no? Por 1 sobre k. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, finalmente esta integral lo que nos dice, regresando a nuestra ecuación integral, es que 1 sobre alfa por el logaritmo de x más el logaritmo, de hecho es menos, ¿no? Por este menos de acá, menos el logaritmo de 1 menos x sobre k es igual a t por más una constante c0, o bien que el logaritmo de x sobre 1 menos x sobre k es igual a alfa t más una constante 1, ¿no? Que es alfa por la constante original que teníamos. Esto de aquí lo elevamos, le aplicamos la exponencial de ambos lados y tenemos que x por 1 menos x sobre k es igual a e a la alfa t por una constante que ahora sí le vamos a llamar c. Esto es que x es igual a c e a la alfa t menos c e a la alfa t por x sobre k, y esto lo reescribimos así: x por 1 más c e a la alfa t sobre k es igual a c e a la alfa t. Y finalmente x de t va a ser c e a la alfa t sobre 1 más c e a la alfa t sobre k. Entonces, ya teniendo esa solución,
podemos pensar, si tenemos la condición inicial de x0 igual a x en el 0, entonces esto es c sobre 1 más c sobre k, o bien que x0 más x0 c sobre k es igual a c, y esto significa que x0 es igual a 1 menos x0 sobre k por c, y ya tenemos la c igual a x0 sobre 1 menos x0 sobre k. Luego ok, que solo tiene sentido cuando x0 sobre k es distinto de 1, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de las condiciones iniciales. Entonces, entonces, ¿cómo se ve la solución general? Es, dada una condición inicial, ¿cómo se ve la solución? x0 por 1 menos x0 sobre k por e a la alfa t sobre 1 más x0 sobre 1 menos x0 sobre k, todo eso sobre k, por e a la alfa t. ¿No? Es como k por 1 menos x0 sobre k. Entonces, cuando x0 es k, entonces tenemos la solución constante igual a k. Cuando estamos debajo de k medios, ya habíamos visto que se van a hacer algo así, por acá hacen algo así, y por encima de k van a decaer. Eso ya lo vimos con nuestros diagramas de flechitas, ¿no? Entonces es un problema no lineal, es un problema sencillo porque es un problema con una ecuación homogénea, y además que no depende explícitamente de la t, ¿no? Ahora pensemos en otro problema parecido. Supongamos una epidemia, ¿no? En esta epidemia no tenemos posibilidad de que la gente se recupere, solo se vuelven a estar infectados y susceptibles, ¿no? Entonces toda la población la podemos pensar como los que están infectados y los que son susceptibles de estar infectados, es decir, de estar sanos pasan a estar infectados con alguna tasa, y de estar infectados pasan a sanar, pero nunca obtienen ninguna inmunidad respecto a esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un modelo para esta cosa? Supongamos que tenemos una tasa así y una tasa por acá, ¿no?
hay una tasa con la que se enferman y una tasa con la que se recuperan, ¿no? Se vuelven a estar sanos, susceptibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crece o cómo cambia la población de infectados? Hay una cantidad de infectados que va a depender. ¿Cómo van a crecer? Pues depende de cuántos infectados tienes, depende de tu tasa de cómo son esos infectados y depende de cuántos susceptibles haya, ¿no? Entonces, ¿cuántos susceptibles hay? ¿Y cómo se van a decrecer? Pues depende de cuántos infectados tenías con una tasa A2. Estos son los que se van. Ahora, ¿cómo crecen los susceptibles? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es, bueno, nosotros podemos pensar que la población total, llamémosle N, no cambia. Entonces, esta, es decir, esta no va a cambiar en el tiempo. Todo ocurre sin demasiada mortalidad especial. Entonces la N pues se ve como cuántos infectados tienes más cuántos sanos susceptibles tienes. Entonces los susceptibles son N menos I. De hecho no me va a interesar mucho cómo sanan, ¿no? Nada más cómo se infectan. Entonces esto es N menos I. Y aquí ya tenemos otra logística. Que se resuelve equivalentemente, ¿no? Tenemos, esa es separable. De hecho, esta N, como N es constante, perdón, esta de N es igual a 0. Entonces, como la N es constante, es otra constante ahí de nuestro modelo. Es un modelo chafa, digo, pero donde nos sale esta ecuación logística que ya no es solamente crecimiento exponencial a lo loco, ¿no? Es el modelo epidemiológico más sencillo. Entonces a los especialistas en topología o en aprendizaje de máquina que les salían curvas exponenciales en el crecimiento de los infectados en la epidemia de COVID, están mintiendo. Están ajustando datos, están cuchareando, están mintiendo. Y saben que están mintiendo, que es lo peor. Ok, entonces vamos a este modelito. Otra vez es separable. Nos quedamos, de una vez vamos a escribirlo como la integral respecto de I sobre N menos I es igual a A1, integral de A1 por la integral de la constante 1 respecto de T. Otra vez esta la podemos escribir como una A sobre I más B sobre N menos I. De hecho, esta cuenta va a salir un poquito más fácil. Esta es
significa que n menos i por a más i por b es igual a 1. Entonces n por a es 1 y b menos a es igual a 0. Esto significa que a es 1 sobre n y b es 1 sobre n también. B menos a. Ok. Entonces, la solución de esta es di, bueno, la integral esta es bi sobre n por i más di sobre esto de aquí, así, n por n menos i de i, y esto es igual a 1t más c0. Esto es 1 sobre n, el logaritmo de i, y esto es uno sobre n, el logaritmo de n menos i, más una constante que vamos a meterla del otro lado de la igualdad, C1. Entonces esto es el logaritmo de i sobre n menos i es igual a n por a1t más la constante 1, que es, lo podemos escribir como na1t más c2, ¿no? Y entonces i sobre n menos i es igual a la exponencial, una constante c por la exponencial de n a 1t. Y entonces i es c e n a 1t por n menos, n por esto menos c e n a 1t y entonces 1 más c e n a 1t por i es igual a n c e n a 1t. Y entonces este significa que la i se va a comportar como una logística. Esa logística, ¿hacia dónde va a tender? Hacia a la n, ¿no? Entonces significa que el estado estable es que toda la población está infectada, ¿no? Justo en ese punto es donde deja de crecer la población de infectados y se estabiliza, ¿no? No pueden ser todos los infectados, pero pueden ser valores muy cercanos. Si empezamos con debajo de la mitad de la población, pues va a ser una sigmoide, y por encima va a ser una logística, una cosa que se parece al logaritmo, ¿no? Entonces no hay crecimiento exponencial. Hay una fase para ciertos valores de la población que parece exponencial. Y si se fijan, es una fase que corresponde a valores de la población pequeños, relativamente pequeños. Entonces hay que ser cuidadosos en cómo leemos
los resultados de incluso ciertos modelos de gente supuestamente preparada para hacer modelación de epidemias, ¿no? Entonces la dejamos aquí. La próxima clase quiero ver el método de Euler para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Y recuerden, los 2 retos de esta semana es primero probar la condición para que una ecuación sea exacta, y segunda, que si tenemos un potencial y sus curvas equipotenciales, ¿no? las curvas de nivel de una función que genera una ecuación exacta, o que corresponde a una ecuación exacta, las ortogonales, la familia ortogonal a las equipotenciales, corresponden a una ecuación exacta si el potencial es armónico, ¿no? Entonces es un ejercicio ahí de arrastrar el lápiz. Si quieren se los escribo el enunciado con cuidado en el Classroom, y nos vemos la siguiente.